Buenas noches. De noche, efectivamente, salen los vampiros, y de vampiros, de vampiras, o incluso de vampiresas, y de vampirología histórica, artística y sobre todo literaria, vamos a hablar hoy. Los vampiros están de moda más que nunca, y esa moda es de las que no pasan porque de vampiros se ha hablado siempre, ayer como hoy, aquí y en todas partes, como lo demuestra este libro publicado con el sello de Reino de Goneril, prologado por nuestro tribuno de las letras Luis Alberto de Cuenca, ausente hoy y bien que lo lamentamos, y escrito a mediados del siglo XVIII por un sabio benedictino francés, Augustin Calmet, tratado sobre los vampiros, un clásico. Tratemos de vampiros, señores y señoras. Para eso están aquí Alicia Mariño, Silvia Grijalva, respectivamente a mi derecha y a mi izquierda, Ana Rossetti, nunca fuera caballero de damas mejor guardado, el profesor Oria Barna, que dirige el Centro Cultural de su país, Rumanía, en Madrid, y Jesús Ejido, editor de esta obra. Libros, como verán, no nos faltan, empezando por los de la tetralogía, camino ya de convertirse en pentalogía, Crepúsculo, de Stephanie Meyer, que lleva alrededor de 50 millones de ejemplares vendidos en la urbe y en el orbe, y que en España edita Alfaguara. Estos son los 4 primeros títulos de tan imponente folletón: Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse y Amanecer. ¿Quién no los conoce? Yo, vaya por delante, ni los he leído ni pienso leerlos. Me aburre ese tipo de literatura, pero supongo que no es el caso de las personas que me acompañan. Empecemos por ahí. Stephanie Meyer, Crepúsculo, ¿quién se anima? ¿Quién lo ha leído para empezar? Bueno, yo he leído, a lo mejor soy la única que ha leído alguno. Yo he leído el primero. Yo he leído el segundo. Sí. Yo Crepúsculo. Pues si quieres, luego. No, hacemos un intercambio de... Bueno, pues Silvia, tú has leído el primero. Yo he leído el segundo, yo he leído el de Luna Nueva. Y a mí lo que más me llama la atención, yo creo que efectivamente esta saga tiene éxito porque es un... Da igual que sea vampiro o no sea vampiro, es una historia romántica que yo creo que a los adolescentes les gusta, que tiene esos ingredientes de cualquier historia romántica, que es que hay un amor imposible, que en este caso es porque el chico es vampiro, pero yo creo que tiene un elemento fundamental que no tiene que ver con la literatura de vampiros tradicional y que yo creo que no se debería enmarcar dentro de la literatura de vampiros, sino que le pasa una circunstancia a este chico que da igual que sea vampiro o sea cualquier otra cosa, que es que él no quiere morder a su amada, que es algo que él todo el tiempo se está reprimiendo. Y esto es algo que la literatura de vampiros en general, esa pulsión del vampiro que es casi erótica, en estos libros no ocurre, que yo creo que tiene que ver mucho también con que es un libro que está dirigido a los adolescentes. Pero no, es un libro de represión sexual, porque pues no pueden consumar sus amores. En el fondo sí, pero que Sí, bueno, es como el Casto José. Yo creo como que el Casto José. la literatura de vampiros ha ido evolucionando hacia eso. Es decir, después de Bram Stoker... Hacia la novela rosa. Efectivamente, de la novela un negra, hito por así decirlo, importante la lo rosa. marca Anne Rice. Sí. ¿Y qué pasa con ese vampiro? Ese vampiro es un vampiro nuevo, es un vampiro light, es un caballero, está absolutamente alejado del mundo de las sombras, que es el mundo del vampiro, está absolutamente alejado de esa brutalidad y esa animalidad que representa también el vampiro como una de las tendencias más profundas o animales del hombre. Y bueno, está lejos de toda la simbología que trae el tema de la sangre en el vampiro tradicional, que nos remonta a la sangre con ese valor curativo y con valor de inmortalidad. Entonces se aleja, ahí hay un rompimiento, es decir, ahí hay, como si dijéramos, una nueva visión del mito. Y yo creo que es mito precisamente el vampiro, porque se remonta, por lo menos que en el folclore lo conocemos, al origen de los tiempos. Y bueno, y mito ¿por qué? Porque es continuamente reinterpretable. Pero esto es una versión en definitiva de Romeo y Julieta. No sé si de tampoco pueden Romeo y consumar su amor. Está bueno, hay una está más cerca, impedimento. Pero siguen yo siendo creo- vampiros. yo Y creo- toca el tema de la inmortalidad y toca el tema de esos que vienen del otro lado del espejo, que no lo han pasado del todo. Sigue estando ese tema presente. Sí, pero por ejemplo la brutalidad y lo que tú dices de la bestialidad, en el caso de toda esta saga de Crepúsculo, está representada por el hombre lobo. Hay uno que es el hombre lobo, Sí. y que es el que si tú lees el libro y ves la película, Sí. realmente es el que le atrae Sí. en el fondo a la chica, porque representa esa brutalidad, Claro. esa pulsión que no tiene el otro, que es más guapo, es más guapín,
pero que el muchacho no le quiere dar ni un beso. Claro, pero es que la historia de caballeros, toda la literatura de caballería, no se puede ver a la dama. Claro, ni siquiera se puede mantener correspondencia con la dama. Entonces es una historia de amor represivo. De amor, claro. pero y además no represor. olvidemos, Sí, 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 sí. y no represivo. olvidemos que todo esto es literatura, o sea, el vampiro es literatura gótica. ¿Cómo nace el género gótico? Nace esto basándose en lo medieval, el amor cortés, en todo lo que tiene que ver eso con el caballero, los embrujos, la hechicería. De ahí surge el género Alicia, y gótico. no tiene A que partir ver de ahí el también todo vampirismo. esto, yo he mencionado Romeo y Julieta, pero también pensaba al preparar este programa en Orfeo y Eurídice, que también se topan con una dificultad. En el caso de Eurídice se ha ido al infierno, se ha ido a los ínferos. Sí, y además, tanto un tema como otro está con la muerte. Claro, la muerte, la muerte, el más allá. El más allá, efectivamente. Bueno, yo lo que creo es que hay una moda en toda la literatura, que es la literatura light, o sea, la literatura, el horror según el Walt Disney, ¿no? Entonces, esto se alimenta una historia que son vampiros vegetarianos, lo cual ya es una alterada. Porque yo te iba a decir, los malos son los vampiros carnívoros. Vampiros vegetarianos. En Crepúsculo. Entonces, sí, que te da la razón, Alicia, que es verdad que ya en Anne Rice hay una evolución. Esa es básica, la de Anne Rice. Pero El ahí cambio siguen del dándose mordiscos y mordidas, en fin, pero esto no, esto es como el Casto José, esto es una historia imposible, y como todo buen bestseller es muy gordo y nunca pasa nada. Imagino que en el cine funcionará muy bien, y es una cosa para adolescentes. ¿Alguien ha visto la película? Sí, sí, yo la he también, visto, sí. Crepúsculo. Pues mejor que la novela, porque Sí, con las películas, funciona como hace falta Bueno. menos cosas para que funcionen que las novelas, pues esta novela no avanza nunca. La historia inicial, que es la niña que de repente su papá la reclama porque su madre se ha casado con un jugador de béisbol, y entonces va a su pueblo, y allí llega inadaptada y conoce al guapo. Pero Guapo no que, por obstante, cierto, yo- sin sí. pelos en las manos y sin nada, un macizorro tremendo, guapísimo. Como muy que- pálido, eso sí, Sí. conserva algo de las En la película características es del guapo, vampiro. es guapo. Pero es muy pálido, tiene una palidez. Bueno, que a mí me gustan los pálidos, pero Bueno, vamos a ver, pero vamos. Pero y para que fijaros qué cosa más ridícula para un vampiro, Sí. estos para no andar mordiendo a ellas señoras, que es lo que deberían hacer, igual que como ellas, Dios manda. lo que hacen es que se van a unas excursiones campestres a morder jabalíes. Sí, 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 sí. Pues, bueno, en fin. Bueno, pero de eso también hay mucho en la literatura del siglo XX, avanzado el siglo XX, hablo a partir de los años 50. No recuerdo títulos, pero como he leído mucho sobre vampiros, realmente hay muchos vampiros que se alimentan ya no de sangre humana, sino de sangre animal. Sí, bueno, pero es que en la vida real los vampiros, Claro. hay vampiros reales Claro. que empezaron mordiendo a los Efectivamente. animales y luego ya se... Todas esas, se empezaron claro, ya todas esas sofisticaron criaturas, personas. no, Pero todas vamos, esas criaturas del vampiros folclore, reales. todas las criaturas del folclore y que recoge el folclore, efectivamente, Sí. comían también sangre de animales y Sí. luego también de humanos. Entonces, todo esto Yo he visto es hace una un par de mezcla. meses una película, no sé si la habéis visto, sueca, que se llama Déjame entrar. Ah, sí. Que es un poco, Pero yo no lo he visto, pero... sí, sí. en este caso es también un amor imposible, se enamora una vampira de un chico y bueno, la película es muy dura, muy dura, muy dura. ¿No la habéis visto? No, No, pero sé, yo he oído hablar que he está oído muy hablar y bien creo que está muy en bien. comparación con esta cosa suavecita de Crepúsculo, que tenías tu razón, es una cosa muy adolescente, Sí. y está muy bien que la gente empiece a leer lo que sea, ¿no? Pero Hijo, pero es que adolescente, yo de adolescente estaba leyendo a Poe. Claro, claro. Claro. Bueno, Bueno, pero en pero en cualquier caso, Que, Claro. por cierto, De eso se acaba de trata. terminar De eso el se año trata. Poe. Claro, Tenemos aquí 2 libros de Poe. pero yo os digo, en cualquier caso, si este tipo de películas, si este tipo de lecturas, aunque sea una aproximación light al vampiro clásico, si sirve para que algún adolescente o alguien que se acerque a eso y no había leído nunca Drácula, o no había leído El vampiro de Polidori, o no había leído Carmila, si eso le va a llevar al clásico, oye, estupendo. ¿Y tú crees que eso Valga va a por eso. suceder? Pues Yo en creo que algunos sí, casos sí. Sí, Bueno, yo pero creo es sí. que en algunos casos son personas que ya van a leerlo igualmente. van a leerlo de cualquier manera. Sí. Pero O no. Son de culto, y Son- como son de culto, sí, claro. los libros atraen. atraen. Sí. Lo peor de todo es que atraes el gusto para otras lecturas con un producto relativamente no fácil, sino más bien equivocadamente Sí. fácil. Claro, ¿es un anzuelo o es una deformación del gusto de la persona que lo lee? Que va a buscar en otros libros algo parecido a lo que ha El encontrado. público son los adolescentes. Sí, yo creo que tiene desgraciadamente razón la Ana, gente no leía Tiene- a Galdós ni leía Hoja, leían pues unos autores de su época que ahora no conocemos ninguno, Rafael León y tal, que han pasado a la historia de la literatura sepultados y olvidados, que era lo que veía la mayoría de la gente
porque era lo fácil. Bueno, pues yo creo que estos libros pues serán efímeros, no tendrán la larga vida de una novela tan maravillosa como es el Drácula, que por cierto le costó mucho triunfar, ¿no? Sí. ¿La cual? La de Bram Stoker. La de Stoker. Pero yo no estaba hablando, porque Gloria. sea literatura o no literatura. Sí. A mí me da lo mismo eso, sino que se está hablando como los adolescentes nada más que tienen que estar leyendo cosas light, Sí. como si no le gustase a los adolescentes una cosa mucho más fuerte y más consistente. Porque yo no sabía que era literatura cuando estaba leyendo a El Monte de las Ánimas de Becker o Poe, lo leía porque me daba morbo. Claro. Yo creo que, como lo leía, yo creo que claro. tienes razón, que el que va a leer algo de Poe lo iba a leer en cualquier caso. Claro. Y que esto, bueno, pues yo creo que dentro de las cosas light que hace, yo creo que es equivocado pensar que los niños y los adolescentes son tontos, o sea, que parece que hay que hacer Pero cosas digo una malas. cosa, les encanta, Sí, 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 sí. les encanta, con lo Sí. cual algo hay. No, no, por supuesto. O simplemente también diré una reflexión, es decir, determinada literatura que tiene un éxito social tan desbordante, por algo es, ¿será que precisamente es un reflejo o es un recogedor, por así decirlo, del tipo de sociedad que tenemos? Pero en este caso yo creo que Sí, es por porque... eso encaja. Claro, y además eso no es despreciable. Eso es, ni bueno ni malo, pero eso por eso socialmente, o sea, a lo mejor literariamente no, pero socialmente es un fenómeno para tenerlo en cuenta. Será ¿Por también qué una gustan buena esas receta, cosas? supongo. Va a haber un quinto volumen, creo. Bueno, Y está ya también en es marcha. cierto lo que decías tú, Fernando, que el mito de Orfeo y Eurídice está un poco presente, porque claro, ella quiere que él le muerda Claro, para pasar a la inmortalidad. claro. O sea, ella Y es sin embargo, él, que es un vampiro muy formal, Sí. pues ahí se aguanta y se retira. En el fondo yo creo que es un Entonces, poco un reflejo esa- de los tiempos, que en el Claro. que ha habido este cambio femenino y masculino, y al final son las chicas las que quieren ligar con los chicos, y los chicos están muertos de miedo y se echan hacia atrás. O Ella sea que yo quiere creo que bajar a es una los infiernos, metáfora. ¿no? Y no. Ella quiere bajar a los infiernos y el otro no le deja. Sociológicamente es un fenómeno muy parecido al de Harry Potter. Sí, Sí. absolutamente. Lo que ocurre es sí. que yo creo que Harry Potter son mucho Adolescentes. mejores novelas, Sí. ¿no? No, Y además no digo yo que no creo lo sean, Harry pero digo Potter tiene- sociológicamente, no literariamente. Claro, Harry Potter tiene un acierto Proceso para mí, parecido. que es un personaje muy vampírico, que es el Dementor. Los magos malos no van a la cárcel, van a Azkaban, que es un sitio donde les ponen al lado un señor, que es un Dementor, que cuando se te pone al lado te va quitando la vida. Entonces se te pone al lado un Dementor y te va haciendo triste. Digo, ¿cuántos dementores hay por la vida? Claro. Entonces, Sin esos embargo- aciertos que tiene Harry Potter no los tiene, los yo tiene. creo, que Pero- la saga de Crepúsculo, al ver lo que yo leí. Bueno, Stephen King, y no creo que lo haya dicho por envidia, en el caso de Stephen King, ha dicho que esto es literatura abominable, que no hay una línea de literatura en estos 4 libros. Seguro que Stephen King habría tirado al cajón. Claro, no es, Claro, no es náufragos. Stephen Claro, King. Stephen Pero King vamos Es a que ver, Stephen King maestro. es uno de los grandes. Stephen King pasará como un clásico. Claro. Es Es que, que verá, es que una cosa es cuando uno lee para leer literatura y otra cosa es cuando uno lee para entretenerse, que son cosas completamente distintas y que uno puede estar leyendo las dos cosas. A veces uno necesita literatura, gran literatura, y Por otras ejemplo. veces tú quieres echar un ratito. Claro, Bueno, pero hay eso gran es. literatura que entretiene, y yo creo que eso es lo fundamental. Sí, La- pero ojalá toda gran- claro, pero es que mucho nada más que es entretenimiento. Pero Ya, sociológicamente es una grave señal esto. Sí. Si esto está escrito a su nivel de entretenimiento y nada más, entonces no vamos por el buen camino. Bueno, yo de todos modos Temo. creo No hay que ser no hay que ser tan tremendista. radical, No, porque tampoco. es verdad que ahora en un mundo con tantos ordenadores, con tantos videojuegos, con tantas distracciones que tienen los niños de ahora, los adolescentes, que en nuestra época no teníamos, de repente ver a un niño de 14, 15 Leyendo. un Comiéndose el libro, pues es llama la estupendo. atención. Decían que los libros habían muerto para la infancia, y cuando veías a críos de 12 años comiéndose un Harry Potter, bueno, da Ahí ganas se de te una- está una viendo el vela. plumero del editor, Jesús. Sí, no lo puedo remediar. Que quiere vender sea como sea, ¿no? No, lectores, No. lectores. El apetito pero- lo despiertan mucho con los Buffy cazavampiros y con toda esa serie Sí. que tiene mucha relación. De hecho, es prácticamente una... van juntas. Pero como Buffy inspiración. Cazavampiros yo creo que sí está... a mí sí me parece que está bien para los niños. Buffy Sí, está muy bien para Cazavampiros. adolescentes y niños y toda esa serie de público, de lectores o gente que mira. ¿Alguno de los honorables contertulios sería capaz de tirar uno de estos libros al cajón de la isla desierta? Stephen King lo haría, ya lo he dicho yo Ya. antes. Yo no, porque Yo no no, soy yo Stephen parece- King yo no. y que además me dio una idea de escribir lo mío, pero... Bueno, enseguida hablaremos de lo tuyo. Pero no te porque digo, no sea digo que es Stephen un- King, sino porque me parece que son válidos para determinado público
lo he dicho, determinados o adolescentes o mayores, que luego incluso, a lo mejor soy una ingenua, pienso que a lo mejor por este camino van entrando en otros temas o en otros relatos vampíricos clásicos. Oye, yo si queréis saber lo que va a tirar al cajón, tiro Jesús sé que se atreve. Yo con tal de tirar, tiro el mío. Si no, hombre, el del padre Calmet. Tú tiras Calmet. el tuyo porque hay otro ejemplar aquí. El del padre va a Calmet permanecer, sabes que la mejor publicidad que se le puede hacer a un libro es tirar al tirarlo cajón, al cajón, porque la gente se fija muchísimo. Bueno, pues yo voy a salir en reivindicación de lo arbitrario, y como hace muchísimo tiempo que en este programa no se tira ningún libro al cajón, y aprovechando la feliz circunstancia de que no lo he leído, voy a tirar uno de estos al cajón. Tira el último. Gol. Qué tontería. Gol. Y creo que Jesús también quería tirar uno que no ha traído. No, yo es que ya lo he tirado ¿Cuál antes. querías tirar? Yo Es que lo ha quería tirado ya a la tirar, basura. déjamelo ver. No, esto lo voy a recomendar. Yo quería tirar un libro que ha escrito, creo que es el sobrino nieto de Bram Stoker, que bueno, es que si llego a saber que venía lo hubiera tirado aquí. Lo tiré a mi basura, ya lo siento, porque hubiera sido mucho más espectacular, porque me ha parecido horroroso. Pues yo lo he recomendado aquí y lo voy a volver a recomendar hoy. Bueno, ahora es posible que Oria Barna quiera tirar el de Bram Stoker al cajón. No sé, tirar Tienes no, bastantes porque reparos, creo. a mí los libros me encantan, como objetos en primer Y es lugar. además Y precioso, como trabajo que ha hecho No os uno. preocupéis, luego se rescatan. Luego lo sacamos. No, porque es la base de la equivocación y es mejor. Tú dices que el libro de Bram Stoker, que es el que en definitiva pone en órbita en la literatura, el tema, de la literatura popular al menos, el tema del vampirismo, que desvirtúa el mito. Sí, porque él ha entendido una cosa tercera o cuarta mano, creo, de lo que pasaba en Transilvania y en la Rumanía. Ha conseguido documentación muy... está mal documentado el libro, en primer lugar. Todas las ubicaciones que yo he conseguido descubrir son mejores las de Julio Verne en su Castillo de los Cárpatos, por ejemplo, que los de este libro. Este funcionario irlandés, que nunca estuvo en Transilvania. Podría ni en no estar, Rumanía, porque ni- Julio Verne tampoco salió de Francia, Bueno. que yo sepa, o no mucho, o casi nunca. Pero en cambio sí se documentaba bien, y son casi de la misma época, y podrían... se equivoca Pero tanto en el concepto seguro que Alicia como en la quiere defender a ubicación. Stoker. Sí, yo no creo que Stoker pretendiera hacer un libro histórico. No hablo de Stoker- histórico, no, no. es que Ana, por Stoker favor, ponlo de pretendía pie hacer porque sí, estar para que así se es vea. peor es que que para... una Es muy novela, bonito. o sea, un libro de ficción, con lo cual... Sí, pero la ficción no es infinitamente permisiva. Sí. Tiene sus límites. Claro. Incluso la poesía, a la poesía le pasa esto. No te puedes ir con Sí. la imaginación Pero incluso lírica. el mito en la zona de Rumanía y una parte de Transilvania, Eslovaquia, no sé cuántas. Yo que he mirado, es el mismo, pero tiene variantes según. En la De zona de acuerdo. Europa del Este tiene también sus variantes. Es un libro, lo explicaré de otra manera. Para la mayor parte de los rumanos le da la risa leyendo este Ah, libro. bueno, sí. Pero A este nivel parece ridículo para un rumano medio Como a los preparado. españoles les da la risa cuando leen la Carmen de También. De Mérimée. También. Claro. Y sin Es embargo- por ahí, de y sin eso embargo, hablo, es no una de obra otra maestra, cosa. la Carmen de Mérimée. Cierto. Pero Pero claro, tú te refieres, o sea, aparte de las localizaciones, ¿qué hay dentro de lo que cuenta Stoker que no tiene nada que ver con el mito y que les da la risa a los rumanos? No, ¿Por qué? les da la risa las cosas que se ponen como si fueran de rumanos o de Rumanía o Claro. de... Ya, por un claro, lado. Y claro. por el otro, a mí personalmente, este libro me inquieta porque el mito del vampiro tal como lo conocemos nosotros, o como lo queremos conocer algunos de nosotros, porque tampoco en Rumanía se sabe todo, pero yo soy uno, pues probablemente de los pocos que sabe un poco más. Creo que aquí se da una clave errónea de todo esto. O sea, para mí el vampirismo, y me adelantaré después, yo soy rumano y no hablo tan bien en español, espero que no toquen la campanita. No, estás perdonado de antemano. Oye, estás perdonado de antemano, pero tengo que interrumpirte, Sí, porque sí. llega la publicidad y después seguimos. Vampiros en las noches blancas. Oria Barna estaba en el uso de la palabra cuando los anuncios yo no se la han arrebatado. Oria, tú estás escribiendo, llevas años escribiendo una vampiromaquia o arte de lidiar
a los auténticos vampiros. Ficción, ensayo, dibujos incluso. Sí, unos dibujos míos que intento combinar los colmillos y los cuernos de los toros y la sangre, aunque la sangre es el símbolo más bien de lo que se vampiriza. Decía antes, y aparte de lo que me estoy documentando y escribiendo encima en español, me empeño en esto para dar probablemente más circulación y para autocensurarme de esa manera en mi lenguaje, cortarme, ensayo por la documentación y las entradas en la historia, en la tradición, en la lucha y las diferencias que yo hago, intento poner en el orden y el caos como dos elementos que se van confrontando también en la idea del vampirismo auténtico, que yo considero que lo que Bram Stoker y los siguientes intentaron promover como vampiros es una falsedad del mito. Es una cosa intermedia que se transmitió por la... Bueno, es una falsedad histórica por lo pronto. Todo lo que rodea la figura del rey o emperador Vlad Drácula es falso. Sí, no, bueno, no todo no. Es falso como vampiro. Se hizo, no era bueno, vampiro. eso tampoco lo sabemos. Eso queda ¿Tú demostrado. crees que podía ser un vampiro? Eso queda demostrado Se en queda la en el tradición, folclore. en la tradición de ahí. Pero de otra manera, de todas formas, de lo que los comerciantes sajones de la época aposta quisieron demostrar para el territorio rumano, que era el vampirismo y lo malo que era el Vlad el Empalador. Eso por un lado. Por otro lado, hablamos de un periodo de 500, 600 años, 400, los últimos siglos, desde cuando la tradición se va perdiendo poco a poco y sobre todo en los últimos siglos. El apego a lo que yo llamaría en general la tradición antigua y el apego a las funciones vitales de la normalidad y de la naturaleza. Bueno, vamos por partes. De todo esto se irá hablando, pero no sé si te das cuenta, Oria, de que vas a dar argumentos a los antitaurinos. Sí. Con tu no, vampiromaquia. no, que va. Todo lo contrario. Pero es curioso porque realmente existe un posible paralelismo entre la tauromaquia y la vampirología, ¿no? Bueno, el tema de la sangre. La sangre, no, aparte de los taurobolios de Mitra, el mucho más, mitraísmo es mucho más que traen los mitraísmo. legionarios Pero romanos fíjate, al hilo a la de lo que península ibérica y a contaba- todo el Que Mediterráneo. lo contaba Oria se me ocurría. Por un lado, hay todo un folclore, es decir, hay toda una creencia popular desde el comienzo de la humanidad, desde luego está demostrado, en lo que es el ser vampírico. Es decir, el que chupa sangre, el que viene del más allá, el que no se sabe tal, explicaciones. Pero luego hay un momento, o sea, a lo largo del tiempo el folclore va acumulando todo este tipo de creencias, en eso muchas veces se va basando el escritor y el creador en su ficción, pero llega el siglo de las luces. Y todo esto se destierra. Y a partir de ese momento ahí tenemos al padre Calmet en 1700 y en pico. pleno siglo de las luces que intenta, cuando claro, pero es que lo que sale intenta, este libro, ¿no? claro, sale ese libro, porque Calmet lo que pretende Que no es el primero, es el segundo, racionalizar, Jesús. racionalizar, y por eso sale precisamente en el siglo de las luces, racionalizar la existencia del vampiro. Bueno, Dice es Luis Alberto, perdona, que hay como hasta- 6 libros en aquella época de claro, Siglo de las Luces. claro. El Calmet yo creo que es el que Y en triunfa, Alemania ¿no? también se escribió uno pero muy lo que es importante. verdad Pero es que Calmet lo Benedicto que dice- XIV, el claro. Papa Benedicto XIV, Sí. escribió también, bueno, antes de ser Benedicto XIV, Sí. un tratado para explicarlo médicamente. Exactamente. Porque Y de claro, hecho- lo que querían era darle una base Y de hecho, científica. Porque la hay un sangre es el problema. elixir de la eterna juventud, Claro, es un sí, instrumento claro. de regeneración y de Independientemente resurrección. de todas- El cristianismo, en definitiva, está Claro, por medio está- también. El grial, la sangre de Jesús de todas las Arimatea, creencias, de José de de todas las Arimatea. creencias que haya. Luego hay unos momentos históricos en los que se mezcla la creencia folclórica con una realidad vital. Es decir, la época de la peste, Sí. la peste, la rabia. Es decir, está demostrado médicamente que determinados síntomas de la rabia, no sé si que también del escorbuto y de otra enfermedad son síntomas que luego se han recogido en el folclore Así como si fuera por el un vampiro. vampiro, sí. Sí, porque la rabia la rabia quieres morder para Hay una infectar. retracción de los labios Pero hacia incluso adentro, los hay una contagios enfermedad, de claro. sida o de hepatitis que se producen en las transfusiones de sangre, Claro. en definitiva tienen mucho que ver con Entiendo, el pero yo creo- vampirismo, yo ¿no? creo que los vampiros han vuelto a poner de moda, o sea, Claro. también cuando la tuberculosis, Claro. los vampiros estaban muy de moda, todas las novelas de vampiros, claro, Escupía es que sangre, claro, la estaba muy- hipnotiza. cuando ha En habido los enfermedades, El Drácula de Claro. Coppola es un caso.
canto al Bueno, SIDA. Es un y al canto amor al por la SIDA, claro, sangre. el SIDA y los vampiros. Matheson, Soy Matheson leyenda, escribe Soy Soy leyenda, ¿no? leyenda. Y es el último hombre que queda sobre la Tierra y una serie de bacterias Sí. que han pues eso, contagiado a la humanidad y se han convertido en vampiros. El vampiro, pero Claro, la que bacteria, el miedo, los va recogiendo pintores- los miedos. los miedos, de los Sí, tiempos. los pintores Costus, Sí. cuando están infectados de SIDA, empiezan a hacer la serie vampírica. Vampírica. No, Sí, sí, y sí, Cuando dice, se dice descubre Carmen, con la curiosamente, enfermedad. que pocos hechos son tan indiscutibles en la historia que le toca vivir como la existencia de vampiros, porque lo que hacen es documentar casos reales de vampiros recogidos por los gobiernos y por las iglesias, ¿no? claro. Obviamente también había gente con sentido común, Sí. como el padre Feijó, que le Sí, dice también, que por eso favor también, sí. haga un análisis Que es del el que libro se de hace Calvet. eco del libro de bueno, Calvet en Feijó se España. ríe. Y luego, por ejemplo, Voltaire dice que claro que hay vampiros, que hay Y muchísimos Rousseau también lo banqueros trata, y o sea, prestamistas. todos estos escritores. Claro, Sí pero que es verdad que hay... Rousseau y Voltaire hablan de los banqueros como vampiros. y Sí, de los no, pero hay un prestamistas. caso, No el vampiro real, hay un que caso muerde, real ¿no? de asesinatos en 1700 y pico. Entonces llaman a dos médicos austríacos o astrohúngaros, examinan al paciente y entonces al paciente lo acusan de vampiro. Lo acusan de vampiro porque ha matado a 8 personas. ¿Y qué es lo que ocurre? Dicen que más adelante se ha podido pensar que era alguien contagiado de rabia. La rabia. Claro. Luego, otra serie de cosas que hacían con los vampiros. Les clavaban la estaca. Está demostrado que en los muertos, una vez que enterrados y pasado cierto tiempo, puede haber una hinchazón de gases en lo que es pulmones y parte digestiva. Entonces, cuando clavaban la estaca, Es que salía salía eso. ese aire además contaminado, que podía infectar al que clavaba la estaca, y con un sonido que hacía creer que evidentemente no estaban muertos y que habían dado el último suspiro y que incluso habían hablado. Es decir, según avanza la ciencia, se van encontrando explicaciones y entonces el mito sigue buscando otras nuevas según los tiempos van avanzando. Y de ahí nuestros vampiros más light o de bacterias, de virus. Y los santos incorruptos no Pero serán parece vampiros. ser, No lo sé. Alicia, parece ser que la costumbre de dar muerte a los vampiros clavándoles una estaca de fresno Sí. en el corazón viene de una epidemia de supuesto vampirismo que se produjo en la isla griega en el Egeo, de Mícono. Sí, Sí, y luego sí, depende, en exactamente, unos sí. sitios que era de fresno, en otras era de roble, en otras, es decir, había también Hombre, todo también el árbol que tenían el más a ritual. mano. Claro, Cada- Y también No, se no, no, ponían no, no, guadañas. no. Fresno, roble y fresno, sobre todo, son Y roble importantes también, árboles Claro, por eso- santos y Claro, por- simbólicos. Claro, por eso ¿Sabes? que no todo. tenían Una que tenía guadaña. fresno y quien tenía... Una guadaña Sí, encima claro. que nos Son puede hacer pensar en la importantes. muerte y la simbología de la Madera. muerte, Sí. ¿no? Pero cuando ese pecho hinchaba por los gases, entonces eso significaba que esa guadaña daba muerte al vampiro, al que intentaba, o sea, al que iba a resucitar o al que iba a ir a la vida. No es nada más que una explicación racional. Hoy en día hay explicación absoluta Oye, para estoy eso. pensando, explicación racional, que la deforestación puede conducir a una apoteosis de vampiros. Claro, una nueva forma de darles Pero si muerte, tenemos ¿no? muchos, Se acabó si la tenemos estaca, ¿no? muchos vampiros psicológicos. ¿Quién no puede contar el Esos caso son de los alguien más, que le ha los chupado más. la energía? Un dementor. O sea que, bueno, de dementores. esos hay muchos. Bueno, incluso la imagen del vampiro se ha convertido en una de las máscaras de los antiglobalización, que se disfrazan de vampiros cuando van a las manifestaciones sí, es verdad, contra los de Una Davos de o las los del culturas urbanas, G20. la cultura gótica también tiene mucho Sí. que decir, que sigue, a mí me fascina este mito. Pero el caso de que tú verdad. citabas es verdad, creó una sensación enorme en la época y además también hicieron lo mismo, le metieron la estaca, le cortaron la cabeza y el Carmelo lo recoge. Y luego además descubrieron que había 6 más afectados y además todos incorruptos, Claro. los fueron sacando, los fueron cortando la cabeza, clavando la estaca, luego los quemaban, espolvoreaban las cenizas por los cementerios y es que la gente se lo creía, puede ser la peste, puede ser la catalepsia, pero estaba clarísimo que en el 18 nadie discutía, bueno, quitando los racionalistas, que el vampiro estaba presente y que el Pero vampiro sobre todo, campeaba por claro, las sobre calles. todo viene toda esta plaga de vampiros cuando hay pánico. Cuando hay pánico, Claro, cuando hay pánico enfermedad y social, cuando hay muerte. Ahora hay Claro. pánico No, pero social. por eso, Sí, sí, sí. por eso. Y Hay por gripe eso A, dicen, a ver, dicen que con el- los... A lo mejor por eso tienen tanto éxito. Claro, con las claro, revistas seguro, sanitarias. No te quepa la seguro que menor no, y duda. además dicen que los vampiros suelen tener éxito cuando hay un pánico social, que es un poco lo que hemos tenido ahora, que después de una crisis suelen venir los zombies, que suele ser la época de los zombies, que en los años 50 estaban muy de moda y que ahora vuelven otra vez los zombies. O sea que parece que ahora los vampiros van a quedar a un lado y van a volver los zombies. Yo estoy por los vampiros. La tendencia dice eso. Oye, pero es verdad, Alicia, que en el origen histórico de los vampiros hay mucho zombie. Sí. Por ejemplo, en China y en Japón. sí, claro. Lo que llaman en Claro. Japón cadáveres rígidos Sí, sí, sí. eran sí, zombies, sí, eran sí. hombres muertos que volvían a la vida. Eso es. Claro. ¿no? Algo tiene que ver con, es lo mismo prácticamente, lo que ocurre es que parece ser que el vampiro es, según lo dice el padre Calmet,
El vampiro es un ser humano que ha muerto y cuya carne se ha convertido en polvo, pero que no encuentra el descanso eterno. Es su alma la que no consigue pasar del otro lado del espejo. Y por eso... Porque al menos llama los revinientes. Claro, sí, es que en francés son Revenientes. le Revenant. Que en español queda un poquito mal porque es como revenido, ¿no? Bueno, Como reviniente. Ana, Ya, tú- pero es como la revenido. traducción Ana, tú- reviniente se la atribuye al padre Feijó. Claro, con lo cual- tendría que ser el Vamos a regresante. El dejarla. regresante, porque lo otro suena revenido. Yo les quiero llamar la atención rápidamente al hecho de que, reales o bien colocados en la memoria colectiva, los vampiros representan, de hecho, desde la antigüedad, algo muy simbólico. Algo que, de hecho, entraría en lo que se llama caos. Sí, Y de la lucha con el orden general. Es una cosa antiguísima Claro. del equilibrio que se tiene que establecer y alternar Claro, entre el orden. pero ahí nos vamos al verdadero punto de origen, Claro. que es el inconsciente colectivo. Lo que llamaba que es Jung el la arquetipo, lo que sombra, llamaba Jung la la sombra, sombra. el lado Y oscuro, debe ser el la origen del animalidad, universo, el la instinto. realidad, eso es. Sí, lo que tenemos todos dentro. Que se enfrenta al lado social y que tiene que reprimir Claro. el ser Ahora, humano social. ¿ya? mi problema es si el auténtico vampiro es el que lucha, que es el agente que lucha para restablecer el orden o el caos. Yo creo que es el que lucha de parte del restablecimiento del orden contra otros agentes del caos que son los auténticos vampiros. Hombre, Esa teoría es un poco más complicada y se verá en el libro si Dios quiere que la acabe. en tu caso, y una vez. perdóname, el vampiro Vlad, que es un santo varón, porque lo que hace es impedir que entre el Imperio Otomano, ¿no? Sí, Claro. no quería Claro. mezclar con la historia, pero de hecho sí tiene un papel. Pero... Es un cruzado, es un Pero bueno, cruzado lo de impide Dios. para ¿no? ellos Es y lo un impide para el cruzado, resto sí. de Europa, porque es la puerta, Claro, esa es la la puerta frontera. de llegada. O sea, no Pues sé, lo mismo, de guardia. lo todos, mismo que claro. hacen ahora los jefes de gobierno de países europeos que intentan impedir que Turquía entre en la Unión Europea, ¿no? Exactamente. Claro, eso es lo que hacía este señor. Apareció a propósito de Cruzada, porque esto es importante. Apareció en español una novela de una novelista rumana, Florina Ilić, La Cruzada de los Niños, Ah, sí. 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 que se llama con el título ya conocido de la Cruzada de 1212, Sí, señor. pero que trata de la cruzada de los años contra poscomunistas después del 89. Es interesante como una ánima colectiva pura de los niños que tiene de todo, tanto blancos como negros, tanto duros como suaves. Hombre, Y se lanza me en ocurre, esto. Oria, ¿tú crees que Stoker, si hubiera nacido 2 siglos después, en lugar de fijarse para encarnar al vampiro en Vlad, se hubiera fijado en Ceausescu? No, es otro tipo, no. Por eso digo, yo creo, intento demostrar, pero me va a costar probablemente un poco más de tiempo, que Vlad sí representaba el prototipo de la gente, le llamo así en términos modernos, que se empeña a restablecer el orden, y Ceausescu pertenecía a la parte del caos, que ha logrado, os lo juro, instaurarlo casi perfectamente en Rumanía como tantos, o sea, más que otros de la Europa del Este. Hace pocas décadas, 2 décadas atrás. Pero Ana, tú Trabajo. coordinaste unas jornadas de vampirología en Cádiz, ¿no? la No, condesa... en Málaga. y la Perdona, sí, en condesa- Málaga, Ella ¿no? sabe De mucho Cádiz la eres tú. condesa sangrienta. Sí, pero sobre todo lo que más me interesaba era la sangre. Claro. Porque la sangre es lo que está presente ahí. Ahí está. La sangre tiene, soporte espiritual. En muchas civilizaciones el alma pasaba por la sangre. La sangre es tanto pura como impura. Ha habido, en la Segunda Guerra Mundial aún no se consentía en Estados Unidos transfusiones de sangre de blancos a negros, o de negros a blancos, de cosas así. Entonces, la sangre... Más bien sería de negros a blancos. Sí, claro. El mundo hebreo tiene también una gran No, oye, benéfico. yo he mencionado benéfico. antes... Y bueno, ya la sangre menstrual, Pureza, pues ya eso, te e puedes impureza. imaginar. Bueno, Puede yo he ser- mencionado antes el grial, que ahora está tan de moda Claro, literariamente. Claro, la sangre. La sangre. Pero, por La ejemplo, sangre esta- Seguro, Ese seguro que enfoque. pronto tendremos una novela en la que se combina el mito del grial pero con el es que mito tú del imagínate, vampiro. Claro, es es que que el el vampiro es la cristianismo sangre y el tenemos cuerpo de Cristo. el sacramento de la Eucaristía. La última cena, la Eucaristía, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Pero todos estos personajes, la condesa sangrienta, Bartoli, y luego Gilles de Ré también, Sí, también. fueron gente, o Vlad III,
el empalador, fueron gente, bueno, pues que lo que se hizo presente era la importancia de la sangre. La condesa sangrienta pertenecía a una gran familia y acabó condenada a morir en sus aposentos. Pero es que esta mujer creía firmemente que matando a doncellas vírgenes y bañándose en su sangre iba a conseguir la eterna juventud. Sí, es un y Gilles de Rais mató a 800 niños y ella porque pensaba que esa sangre le claro, daba vida ella era eterna. contemporánea de Cervantes, que no estamos hablando Sí, de... sí, que no estamos hablando... Claro. Posiblemente Carmila, Sí. esa vampira, la primera vampira, un poco Es como un lésbica, reflejo, se puede basar. sí. O nadie lo nombra, la muerta enamorada de Teófilo. Claro, Gautier, Teófilo Gautier, claro. vamos, Bueno, o vampirismo de Hoffmann. la vampira esta, ¿me entiendes? Que enamora al sacerdote recién ordenado, Claro. el sacerdote. Y una novela de Goethe, La novia de Sí, Corinto. La novia de también. Corinto, sí. un poema Sí, de un Goethe. poema, Un poema, Un sí. poema de Goethe, sí. Por cierto que hablando, ya me duele, pero en fin, sacando una maldad al Drácula de Stoker, en el libro hay una transfusión de sangre que es anacrónica en la época, es decir, Van Helsing hace una transfusión cuando en la época no era costumbre. En fin, siento sacarle esa pega, ¿no? Porque a mí sí que me parece una novela maravillosa, pero claro, es todo un juego de la sangre. Pero novela que Jesús, fue las sangrías son adaptada- muy antiguas, a lo mejor Pero toda la una transfusión, transfusión, pero no, las no. Transfusiones menos. Las Sí, transfusiones, sí. por lo visto, son de unos años posterior, pero bueno. todos Novela lo la de perdonamos. Stoker que fue Sí. adaptada al teatro, Sí. que fue llevada a la ópera Sí. y que luego inspiró pues todas las versiones cinematográficas infinitas que se han hecho. de Todas se ella. Y basan mucho más en mejores esta. a veces que el original, la película de Nosferatu. Neco- La primera la Nosferatu. Nosferatu fue Nosferatu, interesante, pero hubo otras películas interesantes, o sea, guardando el equilibrio entre otras. Oye, a mí la que me pareció malísima como para tirarla al cajón es la de Coppola. Ah, Ha quedado sí, viejísima. sí, Además, sí, ha quedado horrorosa, Ha quedado me muy pareció, cursi, ¿no? además. No, es que Le ha quedado además cursi, sí. no Era nada muy creíble. afectada, Muy era muy afectada, afectada. sí. Nada, es... A mí no me gustó, me encantaban los vestidos y Sí, todas esas cosas, sí, pero sí. no tenía nada que ver No. con lo que yo pretendía. Yo ahí me quedo con las clásicas, pero bueno, Nosferatu ya sabéis por qué tuvo que ponerlo así, ¿no? Porque Para había no pagar problemas derechos. Para no Sí, pagar claro, para derechos, pagar porque derechos. la familia no quería y tal. Entonces por eso puso a ese Nosferatu. Y las de Bela Lugosi Y son luego, por favor, maravillosas. la Universal, Claro. y la Hammer. La Eso son Hammer. un poco, forma parte de nuestro imaginario. Sí, Pero- las de los 50. Y ha habido y también los versiones 30. cómicas, ¿no? Sí, sí, Ah, también. sí, bueno, Claro. y... Esas son las mejores. Esas son las Abbott y Costello mejores. contra los fantasmas, contra Conde Drácula, que además sale un Lugosi con Abbott y Costello. Claro. Sí. No, yo también quería una cosa que no se nos olvide, que es que el vampiro es un señor, oye, es Agarran ese aristócrata. fantasma, se llamaba aquella película de Abbott y Costello. Sí, de Abbott y Costello, puede agárrame ser, ese sí, fantasma o algo Sí, así, creo ¿no? que sí. Y Pero después que- El Ansia, que es otra película maravillosa Bueno. con David Bowie y Catherine Deneuve, que yo creo que todos los que rondamos los 40 nos quedamos fascinados con esa Como yo. película. El baile de los vampiros. El baile de los vampiros. El baile de los Sí, vampiros. El baile de los vampiros, que además extiende el mal por toda la humanidad al final de la película. No, yo quería también recordar que el vampiro es un ser atractivo, que no entra en casa si tú no le invitas, que es de origen aristocrático, Guapo que aunque siempre. es ¿Cómo guapo, que no entra en que- casa si no le invitas? Entra sin invitarle, ¿no? no, según la Esto teoría a de partir, Siempre hay Drácula, un a partir deseo. del cine. No, a partir ¿cuál del teoría? cine. Parece ser que no entra si no le invitas, Si no le pero una invitas- vez que lo has invitado Ah, no, ya entra luego y ya sale para siempre, como Pedro como por su quiere. casa. cuando quiere, sí, sí. Pero siempre es como además yo creo que es ese miedo el deseo de en el fondo estás deseando que venga el vampiro, No, pero tú eso no es quieres el folclore en la familia del Burdalac. Interesante libro, no demasiado conocido, de Konstantinikov, bueno, no sé, un sobrino de Tolstoy, él se apellida Tolstoy. Pues tiene Alexito. el vampiro y la familia del Burdalac. Todo basado en el folclore ruso. Y es verdad, en una de las historias alguien entra en casa y al haberlo dejado entrar es como si lo hubieran invitado. Y es el Claro. vampiro. Y Es ya esa van a tener historia que se cuando repite tiene en los una cuentos rusos, desgracia. que es el padre que dice, Recoge el folclore. salgo a cazar y si no vuelvo a tal hora no me Eso dejáis es, entrar a eso ningún... es. Que se repite a ninguna hora. Entonces Sí. el padre llega en el filo y algunos de que están dentro dicen, no, que ha llegado antes de la hora. Y otros dicen, Eso no, es. que ha No, llegado es después. después. Eso es. Al final entres los destroza cosas todo. que yo Y ya tiene que quería convertido en recordar vampiro. también Ya le de- han, ¿verdad? Es como Ya le han los tres picado y ya cerditos. está. Del folclore rumano, además hay dos cosas, folclore y toda esa historia. Uno es que el nombre de Drácula viene de la familia de Drácula, del Sí. diablo, no demonio, diablo propiamente dicho. El padre tenía un escudo con un dragón. Sí. En la imaginación del pueblo, de los rumanos como de otros, dragón, China, Oriente, no sabía nada, parecía el diablo.
Ese que diablo... era Vlad II, el padre de Vlad III, el que era El Vlad II, porque sí, era, bueno, sí, tercero, pertenecía a primero. la Orden de los Caballeros del Dragón. Exactamente. Pertenecía a la Orden de los Caballeros del Dragón. Y sí, el señor. pueblo No me rumano, mires. viendo eso, llamó a la familia Drácula, o Drácula, una terminación. El Oye, he segundo- leído... No, perdona, termina. Perdón. El segundo rápido es que post San Valentín, una semana, en el folclore rumano hay un personaje que se celebra, pero que es diferente del suave San Valentín. Se llama el volador, en traducción literal. El volador, que viene a por las chicas de noche, ronda, entra, invitado o no, viene con intentos muy claros de convertir en objeto de su interés, de su amor. Recoge a las niñas incluso al vuelo, a algunas. Hay toda una historia que no entramos en ella, pero sí que es interesante y que tiene que ver en algún Oye, sentido Oria, con los esto Drácula. que estás diciendo es interesantísimo. Sí. ¿Por qué no lanzamos la idea de celebrar El día 7 del días volador, después de ¿no? San Claro, San En el Valentín? Instituto Un Cultural San Rumano Valentín lo he hecho demoníaco, una draculino, semana diabólico. después. Y seguro que Yo lo todos he los hecho en lectores plan de esta saga, pequeño. bueno, nos ¿Qué año compran lo los vas a hacer? bomboncitos, Y este año- colmillitos de chocolate y cosas así. Claro. Este año Después del pienso Día del volver. Amor light y el Claro. amor romántico y con il faut, el de San Valentín, Claro. luego la semana siguiente... El volador. Oye, El volador. El amor fuerte. Pero bueno, es que en el el del fondo volador. es la época del carnaval. O sea, Claro. que Sí, en tiene todas que las ver algo culturas y tiene que al ver mismo con eso, tiempo ¿no? es de otra tradición. Y tiene que ver con el Carnevale. murciélago en el Claro, que luego es se todo- convierte todo en en el vampiro, fondo ¿eh? es- Incluso claro, carnevale, carnevale, morderla, claro. carnevale. Claro. Bueno, al fin y al cabo el mito tiene muchísimas connotaciones eróticas. Muchas, claro. Fundamentales. Claro, claro. Y después eso, hay muchos libros posteriormente, ya después de que no se basan tanto en el folclore, que es verdad, el lesbianismo está totalmente presente. Y el incesto Y también. el incesto. Carmila, en Carmila, en es Carmila la es- primera Yo novela sé que vampírica. este vende mejor, pero llamo la atención otra vez y me paro, que todo este mito tiene muchos peldaños o una Muchos, elipse de esta, de lo cierto. más alto y simbólico Claro. hasta lo más que se vende o se puede tragar fácilmente. Tiene de todo y esto está bien. Por eso es un mito. Por eso es un mito. Claro, No hemos porque mencio- es manipulable y es Claro. adaptable. Y todo. interpretable en todo Todo. momento. Bueno, no hemos mencionado hasta ahora el punto en el que realmente nace la literatura gótica, que es cuando Lord Byron, los Shelley, el médico Polidori Sí. están reunidos en el lago Lehmann En y Lord Villa Byron Diodati. y Lord Byron propone un juego, un concurso de cuentos de terror y ahí nace el Frankenstein, nace el cuento gótico, nace el cuento de terror. El en vampiro de definitivo, ¿no? Polidori. El de Polidori, claro, el de Polidori, que además se basa en una había obra de llegado otro Byron. escritor. Sí, en The Jour, que no sé Sí. cómo se pronunciará en inglés. Sí, pues... No, había llegado otro escritor a Villa Diodati y les había contado los relatos que imperaban ya en Alemania. Y que imperaban también, o sea, esto ya viene de la literatura. de lo Recogen gótico. tradiciones. Ya ha pasado, ya ha llegado Walpole, ya ha publicado El Castillo de Otranto. Sí. Ya está toda esa Sí, la literatura literatura gótica gótica ya en está. marcha, ya está en marcha. Pero viene alguien y les va contando de ese otro tipo de literatura, a lo Nodier, o a lo Hoffmann, sobre todo a lo Hoffmann, que se está escribiendo en Alemania. Y ellos, que no pueden salir y llueve muchísimo esa noche, entonces, después de haber oído los relatos del forastero, no recuerdo el nombre, pero era también alguien muy vinculado a la cultura. Maturín? No lo sé. El caso es que deciden y hacen esa apuesta. Polidori escribe El vampiro, que ya sabéis que durante mucho tiempo se lo vampirizó Byron. Pero Byron escribe un poema que no termina, también ya con el tema vampírico, con una mujer. Y tal. Es Y de luego- Jour, este que decía Sí, yo, Pero, que no sé ese- cómo se pero pronuncia. ese era Jour. anterior, ¿no? Y- O sea, Polidori se basa en ese poema de... No, de no, Byron. no, 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 se no, basa no. en los Polidori varios. se basa Lo hacen al en tiempo. cómo era su jefe, Su por así jefe, decirlo. ya. Cómo era Byron, que lo tenía Claro, vampirizado, nunca horror mejor y dicho. lujuria, era la es que fórmula. Byron Claro. era un Era un vampiro vampiro. real. Claro, Eso es. claro, claro. Era un vampiro Es un retrato de psicológico. Byron. Bueno, y de hecho luego se enfadó con Polidori, lo Claro, expulsó claro, se del enfadó. clan, Sí, sí, sí. ¿no? Y Mary Shelley escribió el Frankenstein, Frankenstein. el moderno Prometeo. Pero sí que es verdad que, como si dijéramos, el gran iniciador de la novela gótica es, reivindico a Walpole, A Walpole, Horacio claro, Walpole, claro. El Castillo El de Castillo de Otranto. Otranto. Sí. Él empieza a investigar en cosas medievales, él empieza a investigar en todos esos documentos del amor cortés y tal, independientemente de su gusto por el arte y por documentos históricos. Bueno, pues además se compra el castillo ese que se compra muy a orillas del Támesis, no sé cómo se llamaba, Straubey, me parece, Straubey Hill. Y entonces lo monta todo tipo ojival, o sea, algo totalmente kitsch. Y para la además época. ruinoso.
Eso claro, es. como si fuera A la gótico, moda ¿verdad? de todo lo que era lo gótico. Claro, lo Tú que había mencionabas estado antes a Julio desprestigiado. Verne, que en definitiva también escribe una novela gótica que es El Castillo de los Cárpatos, Claro, ¿no? Sí, claro. Y bien documentado. Y eso, y el castillo de Otranto está basado en el castillo que se hizo él. Y a partir de ahí Sí, Hoffmann, además, que es empiezan a fundamental. escribir y a escribir. Bueno, y está os quisiera ¿cómo se pronuncia? recordar Anne Radcliffe, otra me cosa parece. también. Se pronuncia Radcliffe. Radcliffe. Uf, Bueno, a pues mí a se me, partir de ahí me daba pavor. Sí. Bueno, por eso me encantaba, ¿no? fue Porque una me daba gran- miedo de verdad. las Tuvo cosas. muchísimo éxito en su época, Anne Radcliffe. Todo este pavor que dan toda esta generación, tomando la novela de caballería Claro. y retorciéndola. Ahí está. ahí Ahí está la retorciéndola clave. mucho. Ese es el origen. Tiene una especie de equivalente en los cuentos de niño de Hoffmann, de Charles Perrault, que son de una violencia tremenda. Tienen si las analicemos un poco, tienen un tipo de violencia y de cosas duras para que los niños, acostumbrados últimamente con los dibujos animados nuevos llenos de violencia, no les pasa nada. Pero hasta los hermanos Andersen y toda la idea de la chica con los fósforos y ¿cómo se la llamaba? cerillera, La vaya. cerillera. La bella cerillera. Pobrecita. Qué Y tristeza. otros de Charles Perrault Bueno, también pero- que son violentos y que en la tradición folclórica, la rumana por lo menos, los cuentos de hadas son fabulosos y llenos de personajes duros, de dragones, en fin, de luchas, pero no tienen este componente, o sea, tienen más a la tradición de caballería y de la antigüedad, tienen una armonía interior que no apareció. Y también quiero decir una cosa interesante que favoreció probablemente la aparición en el territorio rumano bastante amplio del mito de Drácula y de otros. El hecho de que ahí convivieron hasta hace poco y todavía conviven la tradición pagana, digámoslo así, con la iglesia ortodoxa cristiana. No hubo nunca quejas y enfrentamientos, se intentaron adaptar unos a otros y se guardaba hasta el siglo XX. Mircea Eliade lo constataba, además habíamos hablado de esto y otros, que convivían. Prácticamente la gente se nutría de esa tradición, Pero- a veces violenta, pero... Estoy leyendo, por cierto, la novela del adolescente miope, de Mircea Eliade, la primera novela de él, que por fin se ha traducido al Tiene otra castellano. ¿Has ¿no? leído Boda en el cielo? Sí, hombre, por supuesto. Maravillosa también, echaría de... Sí. Eliade Pero hablando es de uno. los cuentos, también los No. folcloristas occidentales también se nutrieron, vamos, los que recopilaron los cuentos, los Grimm, los tal, se nutrieron en el folclore. En realidad lo único que hicieron es recopilar y contar tal Sí. cual. Y Andersen no es adaptarlo, folclorista, no, se lo está Andersen inventando. inventa. Inventa. Entonces, por lo tanto, en Andersen hay motivos de Es más que- Y tristeza, en como la pobre Charperot sirenita. también. Pero No, es que mira, son folcloristas, recogen el sí, folclore. porque ¿verdad mira, que sí? se da cuenta uno los Sí. cuentos de Grimm con los de Perrault que son muy diferentes Claro. porque son épocas distintas. Entonces, Claro. la Cenicienta de Grimm no tiene nada que ver con la de Perrault. Claro. No, en la de Perrault no está el hada, no Claro. tiene hada madrina. Claro. No, al revés, Perrault tiene hada madrina, Claro. en la otra no. En la de Perrault está la calabaza, todo ese tipo de cosas. En la de los hermanos Grimm Sí. es la tumba de la madre que tiene el árbol de avellano que le Claro. crece, que le está proporcionando los vestidos. Y está en lo mágico, Sí. en lo más cerca del Y- folclore popular. sí. Es que Y además adem- Perrault era un escritor con ansias, ínfulas de escritor No, francés. y además pero lo los estaba Grimm escribiendo eran para la filólogos. corte. Claro, Entonces- pero fíjate, entonces, ten en cuenta que los ojo. Grimm se sorprenden cuando sus cuentos, que ellos eran filólogos y lo que recogían era Eso es, el folclore. el folclore El folclore. popular, sorprenden cuando titulan su primer libro, Cuentos para niños, no se dirigen a los niños. Y lo que les llama la atención es que su público finalmente son los niños, que son los que les hacen famosos a ellos y los que venden muchos libros. Entonces dan un sesgo y empiezan a dirigirse más a los niños. Otra vez el plumero del editor, Sí, Jesús. pero es verdad, pero Sí, ellos no no. tenían No, interés ninguno en no es dirigirse solo No, eso. a los Andersen, niños. bueno, yo soy una fan de Andersen, de verdad, lo de la sirenita es que, vamos, en la cerillera y el encendedor de Yesca, o sea, Sí, no, pero forma eso parte se de lo- mis recuerdos pero eso se lo más saca él de su cabeza. entrañables. Se lo saca No él, de o sea, esto lo inventa hablamos, él. no de esto hablamos. Duro. Hablamos que un recopilador de folclore Oria, tiene que no guardar... hablamos de esto. De esto. No, has dicho no de esto hablamos. No hablamos de esto. Pero a él está permitido. Se está No, no, permitido, pero porque corregido parece con que mucho ha oído gusto. a la campanilla. A las 8 campanillas. Con mucho gusto acepto y invito incluso a corregirme. Quiero decir que hoy en día los cuentos, y en el último siglo, los cuentos de niños son de hecho mitos antiguos que se han pasado de generación en generación de vía oral
Y solo los niños son los que todavía crean en estos mitos. Los adultos ya no creemos mucho en esto, creemos, yo sí. Alicia también. Yo también. Yo también. Y yo, Sí, total. todos. Pero en general- ¿Somos todos niños o todos los adultos creemos? Los otros están equivocados. Claro que Los sí. que no creen en la magia entonces hay están equivocados. hay que recoger mitos y cuentos de Claro. hadas bien, correctamente, porque ahí se transmite un hilo de un mensaje Claro. que hay que guardarlo. Bueno, hay ese libro de Bruno Bettelheim, de psicoanálisis de los De los cuentos cuentos de hadas. interesantísimo. Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Sí, y ese es maravilloso, pero importantísimo. claro, la gente que conoce todos esos mitos, la Cenicienta y tal, por las películas de Disney, Claro. pues no se entera No de se nada entera de porque claro, Es que también está mal visto, porque mira, hay un Lo de cuento por lo Disney. que tú... Por lo que No tú- mentemos la así, bicha. Hay un es cuento así, de de verdad. Green, de los hermanos Green, que se llama El amadísimo Rolando, que por cierto hay una traducción maravillosa de Luis Alberto de Cuenca, que es una ogra que tiene una hija y una hijastra. Entonces la hijastra, que era así como todas las ogras, ¿no? Un poco revenida, le dice a su madre: mamá, es que me gusta mucho el mandilón que lleva mi hermanastra. Y le dice la ogra madre: no te preocupes, esta noche colócate en un extremo de la cama, le cortamos la cabeza y te doy el mandilón. Eso es. Claro, Claro. bueno, también es verdad que la crueldad y el terror sirve para exorcizarlo. Claro. Yo no creo que los niños necesiten cuentos light en que todo es maravilloso. El niño necesita Pasar miedo oír por del el miedo, cuento. la madrastra que va a incluir la Claro. pérdida de su mamá y exorciza la pérdida de su mamá en esa madrastra y en ese personaje del cuento. Yo creo que... Bueno, parece ser que los biólogos y los neurólogos han descubierto últimamente que los relatos de terror activan una determinada zona del cerebro que produce satisfacción. Eso explicaría la proliferación desde la noche de los tiempos de novelas, de películas, de tebeos, Bueno, de o es este el tipo, lado ¿no? vampírico de todos, esa es la sombra. Claro. Se conoce Claro, como la claro, sombra claro. del ser humano, la bestialidad y la Activa- animalidad que activa necesitamos el ahí. cerebro reptiliano. Yo creo que sí, y entonces desde Sí, pequeños sí, sí, el sí. niño, ¿os dais cuenta cómo los niños disfrutan también como con Con el el terror miedo. y con el Claro, miedo y porque con lo busca que es malo? emociones Claro. fuertes. Es Claro. parte de la vida, es normal. Yo creo que es que se no, disfruta no eso. es una claro, cosa. pues como quien disfruta en la montaña rusa pasando un barrio Claro. que muere. Claro. Y pues, claro, Yo recuerdo la terrible fascinación que la película Poltergeist producía en mi hija Aixa cuando tenía 6 años. Se empeñaba en verla y en más. volverla a ver y luego Claro. tenía pesadillas espantosas Sí, eso y es. se venía a dormir a mi cama. Claro, porque le metía el miedo en algo cotidiano. Claro. Porque claro, a nosotros Drácula nos queda un poco alejado en el tiempo, ¿no? No, yo digo, yo pasaba mucho miedo. De Y recuerdo momento. a mi madre diciéndome, no leas cosas de miedo que luego me llamas por la noche. Bueno, de momento. O sea, yo De debía tener momento. 6 años, 7 y 8. Y a lo mejor con 11 todavía seguía llamando. Pero claro, imagínate, Alicia, lo que le pasaba a la niña de Fernando, que es que veía el mal a través de un televisor. Fíjate. Claro, es que... Más vivo todavía que en el Eso- libro. Bueno, no eso sé, sí que es la importante, imaginación ¿eh? de cada uno Pero es es que en mayor, ¿eh? Poltergeist precisamente el mal entraba a través Claro, del por televisor. eso te digo, Claro, eso. en la Claro, conciencia. claro, pero Claro, te digo, Pero es lo estaba ahí, la pero es ventana lo que abierta. pasa, lo que pasa también con la película esta japonesa, que también el televisor, yo creo que eso es algo que siempre no, siempre pero mira, yo no causa sé. terror. Yo con el Monte de las Ánimas, lo vuelvo otra vez a mencionar, Sí. yo no podía mover una cortina ¿Ves? porque yo veía que venía el cadáver del otro con la banda azul. Es que no lo puedo... Oye, pero el televisor efectivamente es una herramienta Es un muy elemento. inquietante. Hombre, Dentro del- fíjate si te del sale algo de terror. ahí No. y te dice hola Hay mucha por la gente, noche hay a ti mucha solo gente en tu que se casa. cree que la persona que aparece en el televisor está Está ahí. hablando con él o con ella. ¿no? claro, es que y, sale de ahí. y mucho, Eso es. claro, De ahí sigue sale la conversación. energía que Que nos les da. ofrecen la cena y eso. Y si usted Pero yo creo quiere que es un algo, poco la virtud o la ventaja que hizo Arthur Machen o Arthur Machen, o Ah, como bueno, se genial, pronuncie, Machen con el era terror. fabuloso. Que era quitarle al terror ese concepto gótico o Sí. muy romántico y crear convertirlo terror en algo habitual. En algo lo habitual, lo cotidiano. cotidiano, que entonces, claro, te asusta mucho más. Bueno, ahí porque- llegamos, Stephen dejadme King. que lo diga Fernando Stephen Sánchez King. Dragó, King. a lo fantástico puro, que es precisamente eso, ¿eh? A través de una situación hacer verosímil lo inverosímil. Lo inverosímil. Y eso es lo que más terror provoca. Claro. Cuando se habla del realismo, ¿no? Pues eso, la verosimilitud de lo imposible. ¿Habéis leído ese cuento de Ray Bradbury que se llama El niño asesino? Que No. es eso, es el terror de lo Sí, cotidiano. ¿no? Claro, claro. Pues eso es lo Estremece. fantástico. Claro. Oye, Y hay Cronenberg una- Claro. siempre saca todo lo más, lo que más te aterroriza y tiene Eso mucho es. que ver también con lo vampírico, ¿no? Con todos los elementos que tienen que ver con el cuerpo y con la mutación y todo este tipo de cosas que yo creo que es de los autores de cine contemporáneos que más terror producen. A mí es el que más miedo me da, desde luego, porque siempre trata esos miedos, ¿no? Oye, hay un curioso hilo literario suelto que es el poema Leonor
de Barger inspira el Christabel de Coleridge. Y se dice que la balada del viejo marinero de Coleridge fue lo que inspiró a Stoker cuando narra el viaje de Drácula desde Rumanía a Turquía. ¿Sabéis algo de esto? Yo eso no. No, pero desde luego una de las partes más importantes del libro de Drácula y de las que últimamente tiene más versiones de Turquía e Inglaterra. En ilustración y en cómic es justamente el viaje, el famoso viaje del Demétero, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el barco. Sí. Ese viaje que además al final cuando llegan ya a las costas de Inglaterra, lo que sale es como una especie de perro, o una bestia, un lobo, ¿no? Sí. Bueno, y se va a la Inglaterra de Jack el Destripador. Claro. Sí, se va a la Inglaterra de Jack el Destripador, exactamente. Y bueno, el poema es maravilloso, o sea, no me extraña, pero yo creo que tampoco está probado, ¿eh? A lo mejor es que tirando un poco del hilo podría ser que hubiera alguna relación, pero... Y de todas formas, Jack el Destripador, sí que es verdad que en la época de Jack el Destripador el vampiro está muy presente y era casi como una cosa de bestseller, ¿no? Porque era algo tan terrible que había pasado en la época victoriana, y en la época victoriana todos los vampiros, hay muchas novelas de vampiros y sí que se puede pensar que tiene bastante que ver con eso del mito de Jack el Destripador y la sangre y ese terror que había en general en toda la sociedad. Oye, el Aníbal Lecter del Silencio de los Corderos es un caso claro de vampirismo. Este es lo mejor de todo. Ese ya es canibalismo. Ese ya es canibalismo. Eso ya es canibalismo. Aníbal Lecter es mortal. No solamente Claro. la sangre, sino Es la carne a caníbal. bocadillo, casi. Es un caníbal más que un vampiro. Ya es ¿no? distinto. Tiene bastante que ver, ¿no? Sí, sí, bueno, buenísimo. le gusta la sangre, además se la bebe y como eso que hace con la lengua. Sí, y bueno, es culto, es un muy tipo culto, culto sí, que te es- atrae. La sangre se la beben también quienes comen morcillas, ¿eh? Sí, bueno, sí, Sí. una Se cosa- la bebe y se la mastica. también, sí, sí. Metafóricamente digo, ¿no? No, es verdad. Sangre, morcilla. Claro. Bueno, mucho sangre, embutido. antes, ahora ya no se toma, pero antes te daban tapas en los bares de De sangre. sangre te da frita. sangre. Sí, yo La creo que sangre todavía frita. hay algún bar y alguna Raro, zona ¿eh? de España que te da Pero la yo sí sangre recuerdo. coagulada y frita. Es raro que eso no se vuelva a poner de moda al calor de Sí, a lo mejor los Estefano Meyer. editores que den un trozo de sangre en un plástico Sí. para hincar el diente mientras... O para Sangre pasar. liofilizada. Poco de morcilla. Sangre Tú liofilizada. mismo, Jesús, con el tratado sobre los Sí, vampiros. claro. Podía haber puesto una Una roja de ristra. chorizo para, en lugar de No, marcar hombre. páginas. Mejor, más Queda moderno, en una Una bolsita, ristra de sangre ajo. liofilizada, cocinada Sí. con un poquito de ajo, para Puede ser. nada más meter en agua y al ya microondas. Y se la deconstruimos. Claro, deconstruida te la ofrezco. Muy bien. Oye, he leído una Consuman los chinos ahora ajo Uy, a Liofilizada. millones para escapar de la gripe. se están forrando con los ajos, con la creencia de que los ajos evitan que Como los pesquen la- vampiros, Algo Es que el sirve ajo tiene para gran poder curativo. Yo tomo Sí, todos es los días. antibiótico. Inmunodeficiencia quita. Oye, me extraña que no hayáis mencionado un relato de Kipling, que se llama El vampiro, que fue llevado además al cine. Pues no. Bueno, Adiós, he pillado. no era un vampiro, era un vampiro sería muy buen de vampiro. aquella manera, pero... Todo lo que ha escrito Kipling era bueno. Es verdad, Por verdad que tú eres definición, fan, no me eres toques a fan. mí. Sí. Vale, vale, Fíjate, vale. curiosamente, Pero no. curiosamente, Kipling tiene muchos relatos, si no terroríficos o de terror, sí que bordean el género, y tiene incluso un relato de niños muertos, Sí. Sí. que es un relato precioso, pero yo de vampiro no lo conozco, ya lo siento, porque a mí también me parece No, pero- que Kipling es uno de los grandes escritores. Pero no sé yo porque Y no que conozco el controlan, contenido. ¿no? Pero Es por que además ejemplo, se llama El vampiro. sí, vamos. pero una película de Fritz Lang de 1931 que se llama El vampiro de Düsseldorf Ah, sí. no tiene nada de Clásico. vampiro. No, no, no. Buenísima, pero Es de buena, vampiro muy no buena. tiene nada. Está basado en un asesino Es M. en cadena M, Claro, el claro. vampiro de... Con Peter Lorre. Sí, Peter buenísima. Lorre, sí. Es buenísima, pero no tiene nada que ver con el género Bueno, del y no vampiro. hemos hablado de Vampir de Dreyer, que claro, claro que es una efectivamente. maravilla. También. Es una maravilla. Ellos también Oye, he lo- leído una costumbre fantástica para localizar las tumbas de los vampiros. Solamente puede localizar, según esa creencia, la tumba de un vampiro un joven virgen que vaya montando un caballo blanco también virgen. Sí, y el señor, caballo, que- cuando llega a la tumba del vampiro, se detiene, no puede dar un paso. No quiere pasar. Es fantástico esto, ¿no? Qué bonito. Ah, me parece genial. Sobre todo Sí. encontrar un joven virgen. Y una tumba de caballo. vampiro. Hombre, si es muy jovencito, será virgen todavía. Sí, Y el puede caballo montar un también. caballo. Dice, como dice Jesús, el caballo es más difícil todavía, pero también los hay. Bueno, y al muerto, ¿sabéis que le ponían un ajo en la boca para que no se convirtiera en vampiro? Bueno, yo creo que También Mal debemos aliento dejar... tendría, vive Dios. Ahora que dices Pero lo ya del ajo muerto. y Fernando lo del caballo, no demos ideas. No demos ideas. Que al final Sí. vamos a ver toda la calle llena de caballos con vírgenes o de gente con ajos en la boca. A la Bueno, búsqueda del nos vampiro. quedan 8 minutos. Vais a recomendar libros de vampiros, pero antes tengo que mencionar estos dos libros que nos ha traído Ana Rossetti. Este es tu último libro de poesía. Ana, Sí. llenar tu nombre. Nada que ver con los vampiros. No.
ni con la sangre siquiera, pero el que tengo entre manos... De sí puede llamarlo. Bartleby Ediciones. Preferiría no hacerlo. No, dinos algo sobre el libro de poemas. Bueno, es un libro que está dedicado a la poesía, realmente. Por eso se llama Llenar tu nombre. Es reflexionar sobre la poesía y después de tanto tiempo en ello, pues hacer una poética que siempre me la pedían. Pues Es un ensayo. Es una especie de... No, es son es poemas. poesía sobre la Es una especie de metapoesía. Es ¿no? metapoesía. Poesía que reflexiona Es que, sobre la poesía. tú sabes que los poetas siempre nos piden una poética. Sí. Y uno no puede hacer una poética porque cada cosa, cada libro tiene su poética y Sí, es cada verdad. poema tiene su poética. Entonces, reflexionando sobre esa imposibilidad de escribir una poética, de alguna manera el libro lo es. Oye, y este otro libro, Ana, La ordenación retrospectiva, 1980, Sí. 2004, casi tus bodas de plata, con la poesía. Con la poesía. Recoge toda tu obra prácticamente. Sí, hasta que llegó... Menos este libro, ¿no? Hasta que llegó a esa, sí. Recoge y vertebra. Sí. Da estructura. Da... Sí, porque además tiene cosas que no estaban publicadas como libro, sino que eran poemas sueltos que siempre te quedan por ahí como flecos, que no sabes dónde colocarlos, pero que los aceptas, son válidos. No, hay muchos que van también al cajón, pero hay otros que, aunque no vayan al cajón, pero no tienes dónde colocarlos y eso es una oportunidad. Oye, no sé si sabes que yo siempre cuando hablo de España ya digo Vandalia. Y resulta que la editorial de este Sí, libro se es llama Vandalia. Vandalia. Y además Vandalia Mayor, ¿no? Lo cual es también una especie de imagen de terror, ¿no? Bueno, señores, recomendaciones. Bueno, ya que estoy... Yo traigo dos libros que no son de terror o vampíricos, pero tienen una atmósfera. Este es Jesús, Las que eres crudas, editor, enséñalo. este es Las crudas de Esther García Llobet, que yo creo que es una de las escritoras jóvenes con más interés que pueda haber ahora mismo, de las muchas que hay. Y Las crudas es una especie de novela fronteriza, con un ambiente un poco tórrido y que marca un mundo muy personal que me parece muy interesante. Y luego no he traído, pero bueno, lo voy a recomendar, Devil in Book, una novela inédita que acaba de publicar ahora mismo Menos Cuarto, que también es un poco vampírica porque es el viaje de unos extraños filólogos ingleses que vienen en pleno franquismo a España y lo pasan fatal, con una especie de locura de la administración del momento. Una novela que nunca se había publicado en España y que acaba de recuperar ahora la editorial Menos Cuarto. Alicia. Bueno, rápido como siempre, pero dejarme, ¿eh? Yo cedo Pido. mi sitio a Alicia porque he traído solo uno, o sea Bueno, que bueno. dejo que Alicia Silvia, ponga encantada. más. Pide que Alicia ha hoy traído tenéis media docena, tranquilidad. por lo Bueno, menos. vamos a ver. Vamos a empezar por orden, de los que he traído. Clásicos. Carmila. Carmila de Sheridan Le Fanu. Ya hemos hablado de él. Bien, pero esto está editado en Biblioteca de Fantasía, en Alianza Editorial, libro de bolsillo. Dar la posibilidad de esto está a mano, o sea, reeditado para comprarlo y leerlo y disfrutarlo. La primera, vampira, mujer vampira y además con la connotación sexual lésbica, que para el momento era un buen avance, ¿eh? Y una buena transgresión. Otro, lo que he dicho antes, el vampiro y la familia del Burdalac, de vamos a ver. Alexei Tolstoy. Alexei Tolstoy, es sobrino familiar del gran Tolstoy. Tienes unas gafas fantásticas. ¿Te gustan? Sí, Pero sobre mucho. todo porque veo muy bien con ellas. Sigue, sigue. Bueno, el gran Drácula, de Bram Stoker. Aquí he traído una edición de Anaya, pero hay ediciones, múltiples ediciones. Insisto, quien no haya leído Drácula, que lo haga. Es la gran novela de vampiros. Y luego aquí tenemos... Oria te va a retirar el saludo, pero bueno. Bueno, y también me lo va a retirar Jesús, pero bueno, hoy vengo un poco Pues vas a conflictiva, salir de aquí. no era mi Más deseo sola. venir conflictiva. Bueno, aquí hay un libro de Siruela, que ya tiene un par de años, pero es muy interesante para todos aquellos que estén interesados por el tema o el relato sobre vampiros, relatos cortos. Hay toda una serie de escritores, y bueno... Y ahí, Alicia, si no ando equivocado, hay una de las escasas manifestaciones de literatura escrita en lengua española sobre vampiros, de Horacio Quiroga, un Sí, cuento de Horacio señor. Quiroga, el Claro, uruguayo. ¿no? Maravilloso. El almohadón de pluma. Sí.
Bueno, no lo desvelamos, pero solamente por el almohadón Imagínate de pluma. una noche en un almohadón de plumas con una vampiresa. Totalmente. Entonces, Se nos ponen los dientes el largos. vampiro de Ciudad. Sí, Venga, autor de chicos, la compraros este libro y vais a leeros ese magnífico, libro, el del almohadón de Nos pone pluma. Alicia los dientes largos, nunca mejor dicho. Y bueno, algo que yo sé que Ese era el del cajón para mi mí. amigo Jesús Ejido no está de acuerdo. Pues pásaselo, pásaselo. No, bueno, Drácula el no muerto, de Drake Stoker. Es como si dijéramos la segunda parte de Drácula. Esto lo ha escrito un sobrino bisnieto de Stoker, parece ser que basado en documentos que dejó el tatarabuelísimo. Un poco chupóptero este individuo de Sí, su, algo, ¿veis? O de sea, su entonces, aunque linaje. solamente sea por el interés que puede tener encontrado, sí. ese sobrino bisnieto un poco vampírico. Chupóptero y torpe. Drácula vuelve, Drácula tercero. Bueno, pues yo creo que si se tiene interés por Drácula, pues esta segunda parte, escrita en pleno siglo XXI, tiene su interés. ¿Ya? El Ya. cajón lo agradecería. Gracias, os habéis portado muy bien conmigo hoy. Silvia. Yo voy a recomendar un libro que no es de vampiros, porque he llegado de viaje y era el que estaba leyendo, pero que es un... No sé qué tiene que ver que hayas llegado de viajes. Porque he ¿no? llegado directamente y no he podido pasar por casa para recoger libros. Ah, pero tú no viajas siempre con libros sobre vampiros. Qué desilusión me he llevado. Los lleva en el corazón. Los llevo en la memoria, me los sé todos de memoria. Bueno, pues es Poder Freak, acaba de salir, es un libro de Jaime Gonzalo, es el primer volumen de una serie que va a escribir este periodista y escritor Jaime Gonzalo, y es sobre toda la historia de lo que se llama freak, pero freak de verdad, de lo que sabíamos como freak en los años 70, de la contracultura, de la cultura pop, y a mí me parece que es un libro esencial para conocer todo eso y en general para conocer eso, la otra parte de la historia del siglo XX y parte del siglo XXI. Lo recomiendo. Ana, vienes desnuda de equipaje. Sí, porque Puedes recomendar uno de tus dos libros. voy a recomendar mis libros, claro que me dará mucho gusto. No, es que lo que me pasa, ella ¿También vienes de viaje? Ella viene de viaje. Alicia, esos libros porque se la han prestado. Porque está sin casa. Ana está también sin casa. ¿Estás sin y casa? tengo todos mis libros metidos en multitud de cajas, que he vaciado todo el barrio de cajas y de cajones para meter los libros, y de verdad estoy implorando por el libro electrónico de una vez. ¿Verdad? que me Hemos dicho, quite Ana, que era el ese programa de los sin problema. techo. Sí. Era el programa de Pero, los hombre, ya me ¿verdad? ¿Tú comporto. también? Sí. sin techo. Pero, ¿y dónde duermes, Ana? ¿En un cementerio? No lo digas, que ¿En un luego van los cementerio vampiros. como los A ver si me vampiros? va a clavar una estaca. No lo digas, Ana. No, que iba a llegar a caballo, a caballo de un caballo virgen. Bueno. Dientes largos. Oria, por favor. Sin insistir, y porque para guardar esa idea de que los vampiros no son solamente los que chupan y nos extraen la sangre, sino la energía y las energías, quiero recordar para pequeños y adultos también una fabulosa novela de los 70 que se llama Momo, Ah, sí. qué bonito. escrita ¿verdad? por el autor Ende, de la por el de la historia Michael interminable. Ende, Michael Ende. Los hombres grises. Los hombres Eran los grises, malos. Sí, que qué es buena. una de las novelas fabulosas y que puede tirar mucho a lo vampirismo, entendido en el gran sentido de la... Energéticos. Sí. Voy a decir una cosa que, aunque no he traído el libro, pero es muy recomendable. La Condesa Sagrada por Pizarnik, por Maravillosa, Alejandra Pizarnik. maravillosa. Y además, últimamente lo han sacado ilustrado, que es también muy bonito. Es un libro muy atractivo para regalar. Un buen consejo. Lean los cuentos de Edgar Allan Poe. En esta edición de Lorenzo Sílva. Lorenzo Sílva, no dejes de Lorenzo Silva, quería decir. Se Y además morirán está de en la miedo colección con Poe. Austral. Lorenzo, perdóname. Vampiros y contertulios hoy en este plató de Telemadrid. Luego va a darnos miedo salir de él y recorrer los tenebrosos pasillos de los subterráneos de esta casa, que a mí siempre me recuerdan los que la leyenda atribuye a la Ópera de París y a la Catedral de Notre Dame. Si habrá fantasmas, más vale que llevemos crucifijos, espejos y ristras de ajos. Final feliz, por ahora, de esta película de vampiros. Si a su ventana llega el conde Drácula, ándense con cuidado, que deja mácula. Señoras y señores, pueden retirarse. Ustedes también, pero solo durante 7 días, porque de hoy en 8 volveremos a estar aquí. Y si ustedes no lo hacen, ¿para qué lo voy a hacer yo? Buenas noches y ojo con las pesadillas. Los vampiros no existen, pero a verlos, haylos.